¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? En este video vamos a hablar un poco sobre estilo de cerveza y la verdad es que va a ser un video corto para lo vasto que es este tema. Hablar de estilos de cerveza en verdad es que podría ser tan solo un puro curso de este tema. Es muy vasto el tema. Esto lo vamos a hacer solo como repaso y como introducción al curso, porque sin duda alguna, si vamos a hablar de diseño de recetas, pues hay que hablar de los estilos que ya existen, de cómo se clasificaron, y no solo de ellos, sino también muy importante, dónde está la información para saber de esos estilos. Entonces mencionaré un poco sobre las guías, principalmente de la guía que aquí en México creo que es la que conocemos, todos los cerveceros que dominamos, y que creo que es pues, nuestro parteaguas, que es la guía BJCP. No es la única guía, a nivel mundial existen muchas guías de países europeos. En América, creo, la guía BJCP es la que más, la que es más conocida. Pues tenemos guías también de países asiáticos como Japón. Incluso creo que hay guías también como tal de países como Nueva Zelanda, por ejemplo. En fin, la verdad es que hay muchas guías porque pues tratan de hacer un poco locales en diversos países, ¿no? Sin embargo, algo muy importante, los estilos como tal son los mismos casi en todas las guías. ¿Qué modifican? Pues modifican un poco la descripción para que cada uno de los cerveceros la entienda tal cual se manejan en cada país, ¿no? Se hagan un poco locales, se puedan describir de tal manera que se entienda muy bien, obviamente, se traducen, llegan a haber algunas modificaciones en la redacción, pero en parámetros, todas las guías tendrían que ser iguales, ¿no? Para que si habláramos de una IPA, una Indian Pale Ale, pues sea lo mismo en cualquier país, no cambiaría en parámetros o atributos generales. La descripción llega a cambiar un poco, pero cambia de tal manera que se pueda entender justo en cada país, de acuerdo a su cultura, su forma de redacción, de escribir, en fin. Pero no es que el estilo cambie, ¿no? Entonces la guía BJCP creo que es una guía muy completa. Sí está un poco americanizada, porque al final de cuentas se creó para desarrollarse en Norteamérica. Pero insisto, los estilos son los mismos en cualquier país. Vamos a hablar un poco obviamente de esas guías y de los estilos más clásicos que deberíamos de conocer todos y que obviamente serían nuestros objetivos a poder desarrollar en cuanto a recetas. Este pequeño video, esta pequeña introducción nos habla de un poco de todos los estilos que pudiéramos encontrar, ¿no? Aquí tal vez coloqué entre 10 a 15 estilos nada más. Cada uno de ellos, si yo lo pudiera mencionar, tiene atributos distintos. Atributos desde visuales, un color, una intensidad tal vez en cuanto a color diferente, tonalidades muy diferentes, que van desde lo dorado hasta lo totalmente negro. Tienen aromas muy diferentes cada estilo. Un aporte de alcohol muy diferente en cada estilo. En fin, hay muchas características que van a cambiar y que nos abren en verdad un abanico de oportunidades para hacer estilos muy grandes. La verdad es que, como te he mencionado en algunos otros videos, el límite para crear una cerveza y un estilo, el límite es la creatividad. Es cierto que hay estilos clásicos y que si tú quieres fabricar alguno de esos estilos, realmente tienes que acercarte y estar dentro de los parámetros que te pide la guía. Pero que también entendamos que tú podrías modificar el estilo a tu antojo. Claro, ya no vas a poder indicar que se llama o que es de tal o cual estilo. Es un estilo propio que tú inventaste, que tú modificaste, pero que al final tienes esa libertad como cervecero de poder hacerlo.
de poder crear algo nuevo, de poder crear algo que a lo mejor a ti te guste, algo irreverente, algo que posiblemente no solo te gusta a ti, sino que al compartirlo a lo mejor sea de gusto personal, aunque no sea un estilo ya definido, como te platicaba. Entonces, bueno, existen una amplia gama de estilos. ¿Cómo se han clasificado o qué les da esas características? Pues mira, de entrada, la clasificación en cuanto a los estilos se ha dado por el tipo de fermentación. Entonces, hablando de la elección de la levadura, tenemos tres grandes grupos de fermentación. La fermentación tipo lager, que se va a dar a temperaturas mucho más bajas, que va a dar características más sutiles, más ligeras a nuestra cerveza. Y la verdad es que la mayoría de cervezas comerciales tienen este tipo de fermentación, una fermentación lager. Está la fermentación tipo ale, que ya se da a temperaturas de fermentación un poco más altas. Si la lager, por ejemplo, se puede fermentar entre 6 8 grados aproximadamente, una fermentación tipo ale te va a dar la oportunidad de fermentar desde 16 hasta 20 grados centígrados, más o menos, dependiendo de la cepa, ¿no? Cada cepa puede tener un rango un tanto diferente, pero acercándose más o menos a ese promedio que te menciono. Y pues nos dan características diferentes, ya nos dan cervezas un tanto más complejas en cuanto a aroma, es decir, ya nos dan una mayor cantidad de aromas provenientes de la fermentación, que principalmente van a ser aromas afrutados. Nos dan también ya cervezas un tanto más robustas en cuanto a su densidad, a su cuerpo, que al beberlas pues no son tan acuosas, ¿no? Esto acompañado del tipo de fermentación y también ya del diseño de la receta. Y también vienen las fermentaciones espontáneas, es decir, ya se llevan a cabo en un ambiente no tan controlado en cuanto a los microorganismos, un ambiente un tanto más abierto, donde pueden existir levaduras y también otras bacterias fermentando y nos dan obviamente características muy distintas a nuestras cervezas. La mayoría de cervezas tipo ale son las artesanales y de fermentación espontánea, la verdad es que existen muy pocos estilos, porque en verdad creo que ese ya es un proceso que si bien en teoría es un proceso abierto, es una fermentación mejor a un fermentador abierto, donde las levaduras y bacterias son las que se encuentran en ese medio ambiente, pero aún así es todo un reto, porque podríamos generar subproductos que a lo mejor ya no forman parte de lo que es una experiencia al tomar una cerveza. O sea, podríamos generar algo que a lo mejor no guste si se hace una fermentación de ese estilo. Entonces, en realidad es todo un reto y no siempre se pueden lograr fermentaciones ideales de esas características. La mayoría de cerveceros realmente trabajamos sobre lager o tipo ale, si es que en nuestro medio ambiente no se encuentran realmente las levaduras ideales y muchas veces pues estos estilos de fermentación espontánea son característicos de ciertas regiones nada más. El ejemplo más común pueden ser las cervezas tipo lambic o lámbicas de Bélgica, que se llevan a cabo a través de este tipo de fermentación. Entonces, primera clasificación de nuestros estilos van a ser debido al tipo de fermentación, al tipo de levadura y fermentación que se lleva a cabo. Posterior a ello, una subclasificación, una clasificación que sea secundaria, se va a dar por aromas y colores, que obviamente esos colores van a se van a obtener por la elección de las maltas, tipos de malta y cantidades de malta que se utilicen para fabricar cerveza. Entonces, podemos tener lager en sus diferentes tonalidades, tipo ale en sus diferentes tonalidades también, y obviamente esto de la malta, pues, nos va a dar también aromas propios. Es una segunda clasificación. De hecho, a partir de ahí, por ejemplo, tenemos las cervezas Pale Ale, ¿no? Son cervezas doradas de fermentación ale. Tenemos las Amber Ale, tenemos las Red Ale, tenemos las Brown Ale, tenemos, bueno, ya a partir de ahí las Porter o Stout, que todas son fermentación tipo ale, pero tienen sus diferentes clasificaciones por color, ¿no? Entonces ya se van clasificando por fermentación, por color,
También tenemos clasificaciones propias por amargor, ¿no? Y ahí podemos tener a la IPA o la American Pale Ale. De una IPA podríamos tener casi todos los componentes de malta, de agua, de levadura incluso, que sean las mismas, y que la variante solo sea la cantidad y tipos de lúpulo. Entonces el amargor puede definirnos también estilos. También podemos definir estilos por porcentajes de alcohol, por lugares de origen. Hay estilos propios de cierta región. Entonces, esa es una clasificación. También por envejecimiento. Hay estilos que su principal característica es que se dejaron madurar, por ejemplo, en barricas, a lo mejor a barricas de cierta madera, y a lo mejor barricas en las que previamente se había envejecido o madurado algún vino, algún jerez, algún ron, algún whisky, en fin. Entonces ya le da características importantes también y diferentes a nuestra cerveza. Y bueno, pues así nos la podemos llevar en cuanto a la clasificación. Existen muchas variantes de los estilos y, como te digo, entonces muchos estilos diferentes. ¿En dónde vienen los estilos? Pues podrían venir justo en las guías que te menciono. La más representativa de nuestro país podría ser la guía de JCP. Y bueno, dentro de los estilos también, si los clasificamos por escuelas cerveceras, es decir, por lugar de origen de los estilos, podríamos hablar de 4 grandes escuelas cerveceras. O sea, estilos propios que son de origen alemán, o estilos propios que son de origen de Bélgica, estilos propios que son de Norteamérica o de Inglaterra. Y cada una de estas escuelas cerveceras, o sea, lugar con esta, ¿cómo mencionarlo? Pues bueno, digámoslo así, que predominancia. Por ejemplo, se me falta el término, sin embargo, estilos que son propios de Alemania, si tú los analizas, la mayoría tienen predominancia por resaltar las maltas. Son estilos maltosos. O sea, que de los 4 ingredientes importantes, de los 4 insumos importantes, la malta sobresale sobre ellos en cuanto a los estilos alemanes. Entonces, tienen esa predominancia por algún insumo o alguna característica importante en cuanto a su clasificación de los estilos. Los alemanes, o los estilos alemanes, lo que hacen es enfatizar a la malta. En Bélgica, la Escuela Cervecera de Bélgica lo que hace es enfatizar hacia el proceso fermentativo. Entonces, los estilos de Bélgica tienen características de fermentación tipo Ale en su mayoría y resaltan esos aromas afrutados. Las levaduras de Bélgica trabajan de tal manera que resaltan mucho los aromas afrutados propios de la fermentación. En Norteamérica, los estilos que se han americanizado resaltan demasiado el lúpulo. Esto se da por una característica importante. En América, el lúpulo que se puede obtener es un lúpulo que tiene mayor cantidad de alfácidos, todo simplemente por región geográfica, por condiciones de clima y de tipos de tierra. Se dan lúpulos que tienen aromas más afrutados a frutas exóticas o cítricas, comparados con los lúpulos que se pueden obtener al sembrarse en Europa. Entonces, esto hace que los estilos los estilos de cerveza que se pueden fabricar en Norteamérica, pues tengan esas características propias del lúpulo que se puede obtener aquí en esta región. A partir de ahí, en Norteamérica, pues se le dio ese toque y esa predominancia hacia el lúpulo. Entonces empiezan a existir estilos que ya existían en Europa, pero ahora americanizados, es decir, con este toque de lúpulo. Entonces, pues tenemos las American Pale Ale, las
IPAs americanas, las American Stout, American Red Ale, en fin, estos estilos que eran clásicos en Europa, pero que se americanizaron por el simple hecho de darle ese toque con predominancia hacia el lúpulo. Y bueno, pues tenemos estilos propios de Inglaterra. Y en Inglaterra, esta escuela cervecera inglesa, si tú analizaras toda la amplia gama de estilos que tienen, en su mayoría tratan de dar un equilibrio entre maltas, entre el perfil lupulado que se le otorga, que pues principalmente van a ser lúpulos propios de Europa, y también de los aromas afrutados propios de la fermentación. Tratan de buscar ese equilibrio. Entonces, si tú analizas estilos como una Indian Pale Ale de Inglaterra con una Indian Pale Ale de Norteamérica, pues obviamente sí tienen atributos muy parecidos, pero en general la de Norteamérica todavía va a tener ese perfil lupulado mucho más enfatizado, y una IPA de Inglaterra todavía va a tener un mayor equilibrio hacia notas también de la malta. No va a tener esa tendencia total hacia lúpulo, sino también va a buscar un equilibrio con la malta, incluso con un perfil aromático afrutado que sea propio de, pues de la fermentación de lúpulos, de levaduras inglesas o europeas. Entonces, Inglaterra busca ese equilibrio. Y bueno, así es como se tienen los 4 grandes grupos de estilos de cerveza. Todos estos estilos los encuentras en las diferentes guías, y en la que tenemos mayor alcance y en la que tenemos también pues un mayor acercamiento siempre va a ser la guía BJCP, porque bueno, pues por la cercanía con Estados Unidos, la mayoría de competencias se rigen bajo esta guía. Para tener una idea, te voy a compartir de manera muy breve características básicas en una cerveza comercial, para que esto nos sirva de un parteaguas y a partir de ahí se pueda comparar. Todo lo que tú pudieras medir o leer sobre estilos de cerveza, si tienes la oportunidad, trata de compararlo con lo que es una cerveza comercial, porque eso es lo que la mayoría de nosotros conoce o percibe como cerveza, las características de las cervezas comerciales. Y entonces a partir de ahí trata de decir, pues comparado con una comercial, esta es 2 veces o 3 veces más amarga, ¿no? Y entonces ya nos damos una idea. Esto en cuestión de IBUs, ¿no? de amargor. O decir, bueno, comparado con una comercial que tiene a lo mejor 4 grados de alcohol, esta tiene 6, 7, entonces ya me doy una idea. O así cada uno de sus atributos comparar y decir, ok, ¿cómo está con relación a una comercial para visualizar pues, qué perfil va a tener, ¿no? Incluso antes de probarla, y a darnos una idea de cómo va a estar ese estilo. Una cerveza comercial va a tener de 2 a 10 grados de SRM, hablando de color. Se van a hacer por lo regular tonalidades muy doradas, ¿no? Cristalinas, claras, y máximo pues una tonalidad ambarina, ¿no? En las cervezas comerciales, la mayoría que se denominan oscuras en realidad son ambarinas, porque ya si la comparamos con una stout que es totalmente negra, pues bueno, sí ya hay un abismo, ¿no? de separación. En cantidad de amargor, la mayoría de cervezas comerciales van a rondar en un máximo de 20 IBUs, más o menos, ¿no? Y comparado con una IPA, que puede tener, no sé, a lo mejor 60 IBUs, pues hablaríamos de que hay cervezas 3 veces más amargas que las comerciales, ¿no? Y así podríamos darnos una idea. En porcentaje de alcohol, la mayoría de cervezas comerciales rondan de 3.5 a 4.6. Digo, las hay de las que tienen un poquito más de alcohol, y las hay obviamente las que tienen menos, incluso ya hay cervezas con 0 alcohol. Pero bueno, la mayoría rondan en este promedio, y con ello podríamos comparar que hay cervezas como una Imperial Stout que pueden tener 10, 12 grados de alcohol, y darnos justo esa idea de decir, bueno, tienen doble o triple de alcohol que una cerveza comercial.
Y obviamente las características pues, van a ser muy, muy distintas. Pero si comparamos, pues nos podemos dar justo esa idea de cómo podría estar un estilo comparado con lo que comúnmente consumimos en cervezas comerciales. El pH, pues en la mayoría de cervezas ronda en un promedio de 4. La mayoría de cervezas van a ser, bueno, no la mayoría, yo creo que todas las cervezas son ácidas, ligeramente ácidas. Y bueno, así es como también una cerveza comercial, ahí sí no cambia mucho. Una cerveza comercial con una artesanal tienen parámetros muy, muy similares en cuanto al pH. Y regularmente las cervezas comerciales son muy sutiles en cuanto a su perfil aromático. Preferentemente son perfiles maltosos o ligeramente lupulados. No tienen aromas afrutados porque la mayoría de cervezas comerciales, si no es que, bueno, no podría decir que todas, pero la gran mayoría de cervezas comerciales se fermentan en un proceso de fermentación lager. La fermentación lager no genera aromas afrutados y entonces la mayoría pues no tienen esas notas comparadas con la gran mayoría de artesanales, que todo lo contrario, la gran mayoría de artesanales se fermentan, bueno, su fermentación es tipo ale. Entonces, bueno, estas son como las características, espero que esto te sirva como referencia. Y que bueno, pues cuando compares con las guías, pudieras decir, ah, qué tan amargo está, cómo está el color con respecto a una comercial. En fin, eso nos puede dar una ligera idea para comparar estilos. Pues bueno, ¿dónde están todos estos estilos? Pues ya lo habíamos mencionado, está en la guía BJCP y entre una de tantas guías que existen. Pero bueno, si te pudiera recomendar leer alguna y tratar de entenderla e incluso tratar de aprenderte, pues la guía BJCP podría ser tu primer acercamiento hacia los estilos. La guía BJCP tiene cerca de 98 estilos, divididos en 27 categorías. Entonces sí es una amplia gama de estilos, cada uno con sus diferentes características y diferencias. Y la guía BJCP solo te va a indicar las características aceptadas para el estilo. Las guías nunca te dicen una receta. Te dicen qué características debe de tener, qué color, qué cantidad de amargor, qué aromas se aceptan, si tiene o no turbidez, si se acepta o no, cómo debe estar la espuma o corona, en fin, y qué cantidad de alcohol, o sea, características propias del estilo, pero nunca te va a decir debe llevar tal o cual malta y en tal o cual cantidad, eso no. Y entonces, pues para cada estilo es el cervecero quien elabora la propia receta. Entonces, en realidad, de una Red Ale, por ejemplo, pues cada cervecero va a hacer su propia versión. Si tú comparas las recetas, no van a ser pues tan diferentes. O sea, sí tienen sus variantes, porque es imposible que coincidamos todos los cerveceros de una misma forma. Algunos van a ponerle cierta cantidad más de una malta comparada con otra, o un poquito menos, o un lúpulo distinto, o el proceso cambia, porque a lo mejor cada cervecero tiene su propia forma de generar cerveza con las condiciones generales, pero pues con ligeras variantes. En realidad, tú puedes tener en el mercado, supongamos, 10 cervezas tipo Red Ale. Cada una va a estar dentro de los parámetros. Tú las vas a ver y van a ser muy similares. Tal vez en cuanto a aroma van a cambiar ligeramente, no pueden tener aromas tan contrastantes, la mayoría se va a parecer, porque al final se van a acercar a lo que la guía nos pida. Pero en realidad, si tú analizas sus recetas, cada una pudo haber sido distinta, ligeramente distinta. Aunque las 10 sean Red Ale, cada una con una ligera variante propia del toque que le dio el cervecero. Y a lo mejor si viéramos cada uno de los procesos, podrían tener ligera variación, tan solo por el equipo que a lo mejor es diferente, que pudiera ser diferente en cada proceso, pero también por la experiencia del cervecero. Y aún así cada una de ellas va a seguir siendo Red Ale porque va a cumplir con los parámetros. Que alguna guste más que otra, también eso va a ser una realidad, ¿no? Pero bueno,
Las guías no te dan recetas, las guías te dan solo las características que se deben de cumplir para considerarse de ese estilo. Y mira, me tomé aquí la libertad de copiar fragmentos de dos IPAs. De la guía BJCP existe la IPA americana y existe también la IPA inglesa. De hecho, el estilo IPA, el estilo Indian Pale Ale, surgió en Inglaterra. Pero como te mencioné hace un momento, ya llegando a América se americanizó por el agregado de lúpulos americanos. Se le dio ese toque, ¿no? Que al final le aportan los lúpulos americanos y entonces le va a dar una variante. ¿Por qué se me hizo importante? Bueno, una, pues para comentarte que en la guía BJCP viene características generales, características de aroma, viene una parte que es comparar con otros estilos, para que se tenga una referencia mental de cómo es este estilo comparado con otros. Viene algo que es importante, que son las estadísticas vitales, es decir, las características que deben de cumplir, hablando de amargor, que son los IBUs, de color, hablando que es el SRM, densidad inicial y densidad final, para saber más o menos los parámetros que tienes que llegar en tu proceso de elaboración, para que al final puedas llegar a una cantidad de alcohol que defina también ese estilo. Y también viene un poco de historia, que aquí ya no la escribí, pero que también en estas guías puedes encontrar, para que cada estilo uno lo pueda conocer de mejor forma. Y mira, esto es importante porque las dos son IPAs y van a tener características muy, muy parecidas, pero van a tener algo que los puede diferenciar. Y entonces hay que leer muy bien, entre líneas, hay que leer muy bien las características que cada estilo de cerveza puede tener, para que en realidad, si tú quieres replicar este estilo, en realidad busques esas características. Por ejemplo, una IPA americana, ¿qué me dices? Una ale, es decir, va a tener una fermentación tipo ale. Dice aquí americana pálida. Esto de pale ale significa que el color tiene que ser dorado, debe ser claro y dorado. En realidad es pálida. Entonces no puede ser marina, no puede ser oscura. Digo, hay sus variantes, pero si hablamos de una IPA americana clásica, pues va a ser con un color dorado. Dice aquí, decididamente lupulada y amarga. Es decir, la principal característica de todo lo que puede tener una cerveza, lo principal de esta IPA es el amargo. Eso es lo que va a sobresalir de todas las demás características. Dice aquí, moderadamente fuerte, exhibiendo variedades de lúpulos americanos modernos o del Nuevo Mundo. Y aquí es donde te menciono, hay que leer entre líneas, porque nos dicen exhibiendo variedades de lúpulos americanos. Es decir, cuando tú percibas ese aroma, te debe recordar al aroma de los lúpulos de Norteamérica, los lúpulos americanos, que van a ser cítricos, que van a ser afrutados hacia frutas exóticas, maracuyá, mango tal vez, ¿no? Cítricos como la piña, como la naranja. Entonces van a ser esos aromas los que uno debería de encontrar en estas IPA. Dice aquí el balance es hacia el lúpulo. Es decir, cuando una cerveza se puede clasificar en cervezas lupuladas, cervezas maltosas o cervezas equilibradas, donde tanto se encuentran notas de lúpulo como de malta. Aquí el balance tiene que ir hacia el lúpulo, tiene que ganar totalmente este insumo sobre todos los demás. Una fermentación limpia, es decir, casi no debe haber o percibirse aromas afrutados, casi no debe tenerlos, esos aromas afrutados que son propios de la fermentación. Aromas afrutados propios del lúpulo, sí, pero es un poco distinto el aroma que aporta la fermentación. Bueno, esto es un poco sobre la IPA americana. En aromas, pues aquí nos dice un aroma prominente e intenso hacia el lúpulo, con características de lúpulos americanos, que son cítricas, florales, pináceas, resinosas, especiadas, frutas tropicales, frutas de carozo, bayas, melón, etc. Esto es lo que nos puede dar como características. IBUs, que pueden ir de 40 hasta 70. Entonces, lo que te decía, si lo comparas con una cerveza comercial,
Una IPA americana puede tener mínimo el doble de amargor, hasta incluso el triple, un poquito más del triple de amargor. O sea, sí es un amargor característico en este estilo. Alcohol un poco más de lo que puede hacer una cerveza comercial. Y el color, aquí sí puede ser colores o tonalidades muy parecidas, porque son tonalidades doradas, entonces puede ir desde 6 a 14. En realidad, por el estilo, que es una Indian Pale Ale, o sea, el hecho de decir Pale Ale significa que es una cerveza pálida, es decir, dorada. Y bueno, ahora vamos a ver la IPA inglesa. Sin duda alguna, las dos son IPAs. Las dos tienen parámetros de amargor similares, de color también similares y de cantidad de alcohol también muy similares en las dos, pero hay una variante. Nos dice aquí en la impresión general, es una ale británica pálida, es lupulada, entonces sí va a tener esa predominancia por el lúpulo, moderadamente fuerte. Esto de término de moderadamente fuerte hace referencia un poco hacia el alcohol. Estos términos de fuerte hacen referencia a que tenga un grado alcohólico ligeramente alto o de medio hacia alto. Muy bien atenuada, con final seco y un aroma y sabor lupulado. Entonces sí, obviamente una de las características de esta IPA pues será la predominancia hacia el lúpulo. Sin embargo, ¿qué nos dice aquí? Los clásicos ingredientes británicos proporcionan el mejor perfil de sabor. ¿Qué nos indica? Obviamente va a ser una cepa de levadura que sea de origen británico, que nos van a dar, lo vamos a leer posteriormente, aromas afrutados. Es decir, sí va a resaltar un poco las notas que aporta en este caso la levadura, la fermentación. Va a ser un poco maltosa, lo vamos a leer un poco más posterior. También va a tener lúpulos europeos. A diferencia de la americana, aquí va a tener un aroma sí propio de lúpulo, pero de lúpulo europeo, que tiene características un tanto distintas. Entonces, en realidad, entre estas dos cepas, ¿cuáles son las características? El perfil aromático. Porque en amargor podríamos ser el mismo en ambas. Cantidad de alcohol y color van a ser las mismas, pero el perfil aromático va a ser muy distinto comparado entre estas dos. ¿Qué nos dice el aroma? Aquí es donde viene pues, la gran diferencia. Aroma a lúpulo, moderado o moderadamente alto. O sea, sí va a tener ese aroma, pero no va a ser tan intenso como la americana. Además, el perfil aromático es distinto, es floral, puede ser especiado o cítrico, a naranjas naturales, que son los típicos. O sea, ya no tiene justo estas notas de frutas tropicales, frutas de carozo, bayas, que tenía el lúpulo americano. Incluso puede ser cítrico, pero es cítrico un tanto más como hacia las naranjas, que es un tanto, pues un cítrico frutal, digámoslo así, pero no tanto como un cítrico que puede recordarnos a lo mejor a la lima, a la toronja. O sea, hablando de cítricos, también hay una gran variedad de cítricos. Entonces, en los aromas cítricos de los lúpulos europeos son más sutiles. Luego nos dice una presencia, aquí igualmente en aroma nos dice una presencia a malta moderadamente baja, como a caramelo o tostado. Entonces quiere decir que aquí sí ya empiezan a notarse ciertas notas de la malta, aunque sean ligeras, pero se llegan a notar, a diferencia de la IPA americana, que en realidad la predominancia es sobre el lúpulo. Luego nos dice frutosidad baja a moderada. ¿A qué se refiere con frutosidad? Justo a las notas propias de la fermentación. Entonces, aquí sí se van a notar, aunque sean ligeras, pero sí se llegan a notar, cosa que en la americana, como te mencionaba, no. Entonces, los ingleses buscan un poco de equilibrio. Aunque en una IPA inglesa la predominancia es hacia el lúpulo, también se llegan a notar ciertas notas aromáticas también de la malta y de la fermentación. Entonces, pues bueno, esas son las pequeñas diferencias, lo que nos daría de una IPA inglesa a una IPA americana. Y así como estos dos estilos, pues la idea es que tú puedas leer, conocer, y no solo ello, también haber tomado casi todos los estilos que existen, o por lo menos los que vienen en las guías, que tienes la oportunidad de que los conozcas tanto de manera teórica como práctica también al beberlas, para que en realidad tengas una idea de cómo debería de ser cada uno de los estilos.
Creo que también es parte importante. Si tú quieres hacer una cerveza de tal o cual estilo, primero deberías de conocer qué características tiene y cómo debería de saber. ¿Cuál es esa experiencia realmente al beberla para que realmente tú la intentes replicar lo más acercado posible al estilo? Yo te voy a compartir en, en la plataforma en donde estás viendo los videos, te voy a compartir la guía BJCP en archivo PDF, que pues bueno, es una guía que también puedes encontrar en internet, y que es pues, un archivo gratuito en realidad. Y también te voy a compartir un pequeño PDF con algunos estilos clásicos, pero de la guía Cicerón. Esta guía sí tiene un costo, sin embargo, bueno, yo pues me di a la tarea de escanearlo y compartirlo a los alumnos, pues para que tengan un poco más de conocimiento. Tengo que hacer énfasis que es de Cicerón, que la idea no es promover la piratería ni mucho menos, pero que por fines didácticos creo que es importante que los conozcan. Esta es una guía un tanto más resumida, solo tiene 20 estilos, en la que te voy a compartir. Características realmente muy similares a la guía BJCP, pero bueno, me agrada que en cuanto a su descripción es muy resumido, entonces se enfatizan en las características de cada uno de los estilos. Por ejemplo, aquí la comparación de una IPA americana con una IPA inglesa, pues es muy similar a la guía BJCP, solo que más resumido. Nos dice, la IPA americana, este estilo se define por la presencia pronunciada de lúpulos americanos. Desde aquí dice que son lúpulos americanos, con rasgos resinosos y cítricos de lúpulo, que son los que van a dominar. Obviamente tiene más descripción en cuanto a historia, pero bueno, esto, sabor y equilibrio, es puntual lo que debería de tener. Y una IPA inglesa es una ale británica con mucha presencia de lúpulos, bien atenuada, con sabor floral. Aquí ya cambia, es floral, herbal y alto amargor de lúpulo. Y las notas de lúpulo suelen respaldarse en sabores a malta, es decir, sí debe tener justo esas notas, aunque sean ligeras, pero debe tener las notas de malta y, bueno, de malta que nos recuerdan a caramelo y pan tostado. Entonces, pues esa es la pequeña diferencia, aunque a lo mejor hablando de color, de amargor y de alcohol, sean muy similares. Entonces, te voy a compartir estas dos guías para que te des la oportunidad de conocerlas. Y pues yo te recomendaría justo que por cada estilo que tú leas, que tú pruebes, hagas un ejercicio de por lo menos definir ese estilo con 5 palabras. Hay muchas palabras que podrían definir un estilo, muchos conceptos y muchas características. Pero si tú pudieras resumirlo en 5 estilos, creo que eso te ayudaría demasiado. ¿No? Hablar de tal estilo y decir, este tiene estas características. Y hablas de otro estilo, este tiene otras características. Y que eso pues te sirva de referencia. Si yo pudiera hacer ese ejercicio con esta IPA americana o IPA inglesa, la IPA americana yo podría definirlo así. De entrada es un amargor alto, eso ya me define mi estilo. Va a ser de color dorado, ¿no? De color claro, por eso es una pale ale. Una IPA americana yo esperaría aromas cítricos y a frutas tropicales y el aroma de lúpulos americanos. Eso es lo que yo podría definir si hablo de una IPA americana. Entonces lo primero que va a venir a mi mente es el amargor y los lúpulos americanos. Y si hablo de una IPA inglesa, pues son muy similares. A un amargor alto, también es de color dorado. Aquí lo que va a cambiar es que para mí una IPA inglesa va a tener aromas florales, terrosos o herbales. Va a tener lúpulos del viejo mundo, es decir, lúpulos europeos. Así es como se le llega a conocer en algunas guías. Lúpulos del viejo mundo hace referencia a los lúpulos que se dan en Europa. Lúpulos del nuevo mundo son los que se dan en Norteamérica principalmente. Y algo que también me va a servir a mí para referencia de esta IPA es que va a haber un balance entre el lúpulo y la malta. Sí es un hecho que por ser IPA va a tener un amargor, entonces va a resaltar el lúpulo, pero también encontraría notas de la malta, cosa que en la americana no. Entonces, con 5 palabras yo trataría de definir justo esas características. Y ojalá y eso te sirva y lo hagas para cada estilo. Te sirve mucho en la parte didáctica. Bueno, pues por este video sería todo en este tema de estilos. Espero te sirva.
Como te mencioné en un principio, hablar de estilos en realidad podría ser hablar de un solo curso dedicado a estilos y aún así no se daría en poco tiempo. Porque hablar de estilos es leerlos, conocerlos, tratar de aprenderte la característica o características que definen ese estilo, entender sus parámetros críticos, cómo se miden, que eso es algo que también vamos a ver en nuestro curso. Pero no solo eso, sino también probar cada uno de los estilos para que tengamos una referencia sensitiva de cada uno de ellos. ¿A qué nos debe de saber cada estilo? Y pues, bueno, te agradezco el tiempo. Nos vemos en el siguiente video.